Mi nombre es Lixi María Alexandra Alba Altamira. El tema es hojas de cálculo. Excel es una de las aplicaciones básicas en la ofimática, una potente hoja de cálculo que forma parte de Microsoft Word, muy usada en las tareas de oficina y contables básicas. Muchas son los que tienen cierto mide a Office, una aplicación que requiere de un labor de aprendizaje basada en fórmulas que no podemos negarlo, lleva su tiempo. El problema es el conocimiento de las fórmulas necesarias. Eso es lo que vamos a tratar de ver aquí. Algunas de las fórmulas básicas para acceder a Excel sin miedo y así perder el temor a la hora de elaborar una hoja de cálculo. Suma. Es el ABC y Excel, la fórmula básica que todo debe conocer cuando se enfrentan a la hoja de cálculo de Microsoft Word. Una fórmula que nos permite sumar los valores de un grupo de celdas o incluso filas y columnas enteras. Ofrece la ventaja de soportar tanto celdas separadas como intervalas. Una fórmula cuyo ejemplo podría ser suma A1 a 30. Resta. Lo mismo que lo anterior, otra básica, pero ahora empleada para restar los valores de dos celdas. Esto podría ser el ejemplo a usar, el que se resta el valor de una casilla entre otra. Igual a 2 a 2. Multiplicación. Es la fórmula usada para multiplicar los valores de dos o más celdas. Se marcan las celdas cuyos valores queremos usar y entre ellas, a modo de símbolo de multiplicar, un asterisco entre podría ser un ejemplo. Igual a 1, a 3, a 5. División. Lo mismo que lo anterior, pero ahora para dividir usaremos los símbolos entre comillas entre las casillas cuyos valores queremos emplear. Este podría ser un ejemplo. A2, C2. Promedio, media o media aritmética. Avanzamos un poco y llegamos a la fórmula promedio. La función de esta fórmula es disolver el valor promedio aritmético de los valores alcanzados en las celdas seleccionadas. La fórmula puede ser tal que así, promedio A2, B2. Valores máximos y mínimos. En la fórmula empleada para conocer los valores máximos y mínimos que figuran en conjunto de las celdas, para calcular usaremos los términos max y min, junto con las celdas analizar. Este es un ejemplo para máximos. Mínimo A2, B4, C3, 29. Y otro para mínimos A2, B4, C3, 29. Contará. Contará es una de las fórmulas para contar valores. Una fórmula que permite contar valores incluso aunque no sean números y solo hace caso omiso de las celdas vacías. Se suele usar para conocer cuentas entradas que tienen una tabla si no nos importa que sean valores alfanuméricos. Si solo queremos tener una cuenta los números que se usa la fórmula contar, un ejemplo podría ser contará B2, B13. Contar sí. Esta fórmula permite contar elementos que cumplen un cierto criterio. Criterios que se pueden basar en la correspondencia con un número en que aparezca en el texto determinado. Excel contará las celdas que se ofrecen una condición que hayamos marcado. Un ejemplo podría ser contar con las celdas con el valor 455. Contar sí B2, B13, 455. Condición. Es cierta medida parecida a la anterior. Es una fórmula basada en el cumplimiento de una condición. Se devuelve un valor así cumple la condición que merezcamos.
En el clásico ejemplo, usada en la donde aprobado es así, hay un valor igual o superior a 5 y supuesto es donde se valor inferior a 5. El ejemplo podría ser si B2 igual 500 aprobado supuesto. Buscar B. Buscar un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado es un error en caso de no haberlo encontrado. Un ejemplo podría ser buscar B, José B1, D6, 3, falso. Si queremos saber el número de cervezas servidas para José en el mes de febrero, el uso de falso se debe a que el valor necesario para indicar que queremos una búsqueda exacta, es decir, solo queremos el valor para la entrada con índice José. Buscar H. Similar a la anterior, esta fórmula persigue el buscar un determinado dato en la primera columna de una tabla o matriz. Una vez localizada la fina dicho dato, devolver el valor que tiene en esa misma fila. La columna que perseguimos es buscar B, mayo, A1, D13, 2, falso. Servirá para conocer columnas. Sirvió José en un mes. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.